Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá otro día viernes para hacer un análisis económico de lo que pasó en la semana, no solo en Argentina, sino también en el mundo, porque hay novedades y noticias y mercados corrigiendo, que es lo que, por supuesto, a todos nos pone nerviosos. Así que vamos a comentar un poco lo que pasó en una semana bastante particular para la economía argentina. No hace falta que le explique por qué, ¿no? Bueno, vamos vamos a ir por partes. Primer punto, esta semana estuvo atravesada por un inicio turbulento en los mercados internacionales, pero vamos a centrarnos primero en lo nacional y después vamos a ir a lo internacional. Vamos a dejarlo al final en lo internacional porque no deja de ser, bueno, muy importante lo que pasó a nivel internacional. Primer punto, la inflación, la metodología de la inflación. Yo la verdad que entiendo que haya gente que quiera defender este tipo de decisiones intempestivas porque, no sé, tienen el ánimo de querer a como sea que salga bien. Todos queremos que salgan bien las cosas, pero no como sea. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que lo que pasó esta semana con el dato de inflación fue gravísimo. Vamos a poner en contexto algunas cosas. En primer lugar, el gobierno acuerda con el FMI modificar el índice de inflación que no armó la baña, que no armó nunca Marco la baña. Este índice de inflación lo armó el gobierno de Mauricio Macri, el INDEC que conducía en ese momento, creo que Todesca, y armaron ese índice de inflación con las universidades, con los técnicos del INDEC, algo que hay que reconocer a ese momento histórico es que se le devolvió la confianza y la credibilidad a los argentinos en el INDEC. ¿Por qué? Porque todos los argentinos tomamos nuestras decisiones económicas mirando de reojo el dato de inflación todo el tiempo. Desde el precio que pagas en la esquina, en el chocolate, en la barrita de cereal, hasta los contratos que cerrás, hasta tus paritarias, o incluso el ajuste de tus ingresos. En consecuencia, lo que, lo que había ocurrido en algún momento de la historia en el gobierno kirchnerista es que habían roto el termómetro de la economía, uno de los termómetros clave. De hecho, el Banco Mundial ni siquiera tomaba los datos de inflación de la Argentina, ni los datos de PBI, ni de nada, porque estaba todo distorsionado. En el gobierno de Macri se le recupera al INDEC la confianza y credibilidad, cosa que continúa en el gobierno de Alberto Fernández y que en un gesto que para mí fue muy importante de Milei cuando asume, mantiene a Marco Labaña en el ministerio, en el ámbito del INDEC. Entonces vos decís, bueno, qué buen gesto, ¿no? Porque deja a alguien que era de la oposición, muy vinculado al masismo Marco Labaña. Por lo tanto, pulgar para arriba me pareció muy importante eso. Dicho esto, todos sabemos, nadie se puede hacer el sonso, nadie se puede hacer el sonso acá, de que el nuevo índice de inflación pondera mejor los servicios que consumimos todos en los últimos 10 años que el índice de 2004, donde independientemente que tiene productos que ya no se usan más, por lo cual no aumenta el precio, de un Discman hasta un DVD, hasta una barra de hielo, hasta un teléfono fijo, hasta alquilar un VHS en un videoclub, la canasta del 2018 pondera mejor todo lo que está pasando, pondera muy bien el peso de los servicios públicos y privados de lo que no nos podemos escapar, que es el que se consume el salario disponible. Nosotros hace tiempo en este canal venimos diciendo el dato de inflación no está falseado, pero no refleja la realidad económica. Por eso perdimos la brújula y por eso dicen los salarios reales crecen y en realidad no están creciendo. Y el consumo cae. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno mediante esta decisión? Rompió un termómetro central en la economía. Muchos dicen, es el dato de inflación, bueno, lo hicieron los gobiernos anteriores, lo hizo el gobierno anterior, perdón, el gobierno del kirchnerismo. Por lo tanto, lloren ahora, escuché que decían por ahí, muchachos, ¿qué tiene que ver que el gobierno de Cristina Kirchner haya manipulado las estadísticas con que Milei tenga que manipularla? ¿Me habilita a manipularla? No digamos pavadas, seamos serios. Entonces, lo que hay que entender es que cuando vos rompes el termómetro, metes en un problema a todo el mundo. Primero, rompes la confianza y la credibilidad, empieza todo un andamiaje de manipulación de los datos del INDEC, sea o no sea verdad, pero todo ese andamiaje queda en tela de juicio y nadie te va a querer con la inflación que vos publiques. Entonces, el dato, esperen que silencio esto porque me cansan si no. Entonces, el dato más importante a entender acá es, primero, el gobierno, todos en el gobierno sabían que se iba a publicar el nuevo dato de inflación. Lo acordaron, el gobierno lo acordó con el FMI. En el 2025, en marzo, el gobierno afirmó que en diciembre iba a publicar iba a instrumentar el nuevo índice de inflación. El mismo gobierno comunicó mediante el INDEC el 15 de octubre, el 14 de octubre, que iban a publicarlo a partir del 1 de enero
de 2026 y no desde diciembre. El Banco Central salió a refrendar esto y Caputo la mañana del lunes reconoció que se iba a publicar el nuevo índice y que iba a dar más o menos 2,5. No lo sé, dijo, pero más o menos va a dar 2,5. El nuevo índice, no el índice viejo. Al mediodía renuncia a la baña. ¿Por qué? Porque Caputo le marcó la cancha. Seguramente la discusión fue, si publicás el nuevo índice, yo te iba a marcar la cancha. Y ese fue probablemente el juego y por eso renunció a la baña. Ahora, ¿qué impacto tiene el índice de inflación en el resto de las cuestiones cotidianas nuestras? Bueno, yo les voy a mostrar para que vean la importancia que tiene el dato de inflación en toda la economía. Primer punto, muy importante, las jubilaciones, pensiones, AUH se actualizan por inflación. Por lo tanto, la decisión que está tomando el gobierno le mete la mano directamente en el bolsillo a los sectores más perjudicados del modelo económico, los que más ajustaron, jubilados, pensionados, y AUH los han acomodado bastante bien con el tema de los aumentos, pero jubilados y pensionados la verdad que los han destrozado con los aumentos. En consecuencia, el efecto pobreza que se mete bajo de la alfombra es brutal acá, es brutal. La pobreza medida con este nuevo índice de inflación debería dar muchísimo más arriba de la que da. Por lo tanto, ya cuando salgas a decir que la inflación, que la pobreza es de tanto, nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Y está bien que no te crean. ¿Por qué? Porque te compraste un problema. Segundo dato sobre el que gravita el dato de inflación, sobre los salarios reales. Yo hace tiempo que digo los salarios reales no son reales. En realidad, como no están midiendo bien la inflación, como correspondería, obviamente que los salarios reales son más bajos de lo que dicen. Y es una realidad, muchachos, no se puede negar esto. Si yo tengo que descontar los salarios por una tasa de inflación más alta, es inevitable. A partir de febrero en adelante, dice que el dato de inflación daba 3,1 este mes. Caputo lo sale a desmentir, pero muchos periodistas oficialistas de la oposición y oficialistas dijeron que daba 3,1. Segundo punto, de febrero en adelante viene la suelta de globos acá en Argentina. ¿Por qué? Porque viene la quita de subsidios agresiva en la cual los aumentos van a estar en el orden del 4% en los servicios públicos. Se van a sumar los privados de lo que no te puedes escapar, porque encuentran la ventana. Y esto va a generar una pérdida del poder de compra y una destrucción del salario disponible que va a ser realmente muy importante. En consecuencia, no poder medirla es no darle la herramienta a los trabajadores para que puedan negociar una recomposición salarial acorde. No estoy diciendo que le ganen por arriba la inflación, estoy diciendo una recomposición salarial acorde. Entonces, acá tenés dos sectores, jubilaciones y pensiones, y asalariados públicos, privados y no registrados que van a verse perjudicados en sus salarios reales. Estamos hablando de una porción clave para el crecimiento del PBI. El ajuste lo van a pagar ellos. ¿Por qué? Porque no van a tener datos reales. Tercero, el cálculo del PBI real no es real. ¿Por qué? Porque si lo tengo que deflacionar al PBI para llevarlo a moneda homogénea del 2004, que es el cálculo que se hace, se lo lleva con moneda homogénea al 2004, y tengo que usar un dato de inflación más alto, ese dato de PBI no va a ser real, va a ser menor, siempre va a ser menor, siempre va a ser menor. Consecuencia, no puedo creer en las estadísticas del PBI. Incluso, si el gobierno decidiera lanzar un bono cupón PBI, ese bono sería cuestionado. Ese bono sería cuestionado. Cálculo del índice de tipo de cambio real multilateral. Obviamente, el índice de tipo de cambio real multilateral está afectado. ¿Por qué está afectado? Por este dato de inflación que está mal. Como el dato de inflación está mal y debería ser mayor, el tipo de cambio real multilateral debería estar más abajo. Por lo tanto, si hubiéramos tenido este índice de inflación, el tipo de cambio real multilateral nuestro estaría más abajo todavía y este año se atrasaría más rápido. Las bandas de flotación también ajustan por inflación, por lo tanto las bandas de flotación no van a ajustar a la inflación real. La recaudación real, que viene cayendo 6 meses consecutivos, cae más fuerte de lo que creemos. Punto número uno. Punto número dos, cada vez que hablen de la recaudación real, si está positiva no lo sabremos y si está negativa debería estar más abajo. Y por último, la tasa de interés. La tasa de interés es determinante en la economía y la tasa de interés mira todo el tiempo hacia un costado la tasa de inflación y la tasa de devaluación. Son tres tasas que van en consonancia. Por lo tanto, si la tasa de inflación debería ser más alta, la tasa de interés debería ser mejor que la tasa de inflación para tener recuperación real. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con la tasa de interés? No solo perjudica con el dato de inflación a los que tienen bono ser. Si vos tenés un plazo fijo UVA, también te perjudica. Si vos tenés un plazo fijo, te colocaste en tasa, también te perjudica. Porque ese 2,7 que te paga una LECAP, no en ninguna manera está por arriba del dato de inflación. Está por arriba del dato de inflación del INDEC, pero no sobre el real. Entonces, cuando vos
quieras proteger tus ahorros y pases 6 meses y quieras comprar un bien, va a estar quizás más alto y perdiste poder de compra sobre esos bienes. Entonces, también destruye el ahorro. Entonces, lo que ha hecho el gobierno con el toqueteo de el dato de inflación tiene que ver con una cuestión de supervivencia política. ¿Por qué digo esto? Porque si el dato de inflación, como sabe que este año suelta todos los globos y la inflación le iba a dar muy por arriba de lo que realmente va a dar este índice que viene desde el 2004 y que no pondera, insisto, como debería ponderar a los servicios públicos y privados de lo que no te puedes escapar, se da cuenta el gobierno de que, como tiene indexadas las jubilaciones y pensiones, se le van a volar, se le van a revivir todas las paritarias, le va a destruir el superávit fiscal, que no se banca un cambio de índice. No se banca un cambio de índice el superávit del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo aplico el nuevo índice de inflación, no puedo seguir ajustando y como no puedo seguir ajustando, se me va el plan al demonio. Consecuencia, para que no se le vaya el plan al demonio y que para poder seguir ajustando sobre los que ya recontra ajustado, decide continuar con el índice de inflación. A nosotros como inversores, ¿en qué nos perjudica? Nos perjudica en que el dato de la tasa de interés está mal y la remuneración de nuestros ahorros también está mal. También está mal, porque la tasa de interés es determinante para todo. ¿El tipo de cambio está bien? No. ¿Por qué? Porque descuenta por una inflación. El PBI tampoco. Entonces, todos los datos que ahora publica el INDEC van a estar viciados para el ojo del profesional, para el ojo del que toma decisiones. Para el resto pasa, como pasó siempre, como pasó en la época de Moreno, pasa. Pero para el ojo del profesional, para el ojo del inversor internacional, para todos, esto no pasa ni advertido. Consecuencia, yo creo que se tiró un tiro en el pie el gobierno y ayer hablaba con Nacho Otero y Nacho decía, en una entrevista que me hizo, y Nacho decía algo muy, muy interesante. Dijo, hubiera sido mucho mejor comunicar un mal dato, pero de manera correcta, o sea, coherente, diciendo, bueno, en realidad nosotros, la inflación siempre estuvo un poco por arriba, pero en realidad nosotros con este nuevo dato de inflación y con esta nueva canasta podemos medir mejor lo que está pasando en la economía, lo cual hubiera sido un gesto de honestidad y en lugar de hacer lo que hicieron. Lo que hicieron me parece que deja en evidencia que la única forma de domar la inflación para el gobierno, aparentemente a partir de ahora, es ajustando la puja distributiva, ajustando los salarios, ajustando jubilaciones y pensiones y tratando de tener un dato de inflación que no refleje la realidad económica, que supondere la realidad de lo que pasa, bueno, para que las expectativas no se les espiralicen. Me parece que la cuestión va por ahí. Vamos con el segundo punto, el campo. Cosecha récord es lo que se espera, pero ha sido un enero muy complicado, muy, muy complicado desde el punto de vista de las lluvias. Por lo tanto, esto es un dato fresco, la Bolsa de Cereales de Rosario marcó que puede haber una caída del orden del 15% en la producción esperada. En vez de 154, casi 155 millones de toneladas, se espera un recorte importante, compensado por algo en precios, pero el gobierno tendría cerca de 3.000 millones de dólares menos que le aportaría el sector agroexportador. Cerca de 3.000 millones de dólares, un dato no menor. Otro de los puntos muy importantes que les quiero mostrar tiene que ver con el relevamiento de expectativas del mercado que se publicó a partir de enero y que el relevamiento marca, miren acá, un dato muy, muy importante. Esto es diciembre del 2025. Y acá tienen, en este recuadrito que les voy a traer acá, tienen el dato del mes pasado. El relevamiento de expectativa de diciembre preveía un crecimiento del PBI de 3.3, ya muy lejos del 4% que dice el FMI. En enero eso cambió y el relevamiento de expectativas de mercado está marcando 2.7. Por lo tanto, el dato de expectativas de mercado de PBI muestra una caída muy importante entre lo que esperaba en diciembre, un mes estamos hablando, contra el otro mes, de 3.3 a 2.7. 0,6 puntos cayó la medición esperada en un mes. Y esto no tiene preciado, por supuesto, lo que pasó este lunes, con la modificación del índice de inflación intempestivamente por parte del gobierno. Y el otro dato importante es que las consultoras empiezan a marcar una inflación más alta. Esperan un 2,4 para enero, miren, la línea verde era lo que esperaban en diciembre, 2,2 para febrero, 2,3 para marzo, 2,1 para abril, y todo esto fue previo a lo que pasó este lunes. Por lo tanto, probablemente el próximo relevamiento de expectativas de mercado marque en un primer semestre
con grandes dificultades para el gobierno para bajar a la línea del 2%. Todo esto impactó muy fuerte también en las acciones argentinas, que muchos dirán, bueno, lo que tiene que ver con lo que está pasando con las acciones argentinas, que cayeron muy fuerte este mes, esta semana, junto con los bonos, está estrictamente vinculado al escenario internacional, del cual ahora vamos a hablar. No, el día lunes ya habían empezado a caer cuando las bolsas emergentes estaban subiendo. Por lo tanto, el día lunes, todo lo que empezó a pasar en Argentina con la modificación de los datos del INDEC tenía que ver con el impacto que eso generó en el mercado local. Segundo punto, sí, el escenario internacional es muy complejo. Todas las bolsas para abajo, Bitcoin para abajo, Estados Unidos muy fuerte para abajo, una corrección que se viene y el escenario internacional empieza a ponerse con nubarrones. ¿Qué es lo que yo vengo viendo del escenario internacional? En el curso que hicimos en diciembre, donde hicimos el nuevo curso, el método de Howard Marks, que se llama Lógica para Invertir el curso, con todos los alumnos yo les explicaba y les mostraba este gráfico que les voy a mostrar ahora a ustedes. Espérenme un segundito y lo vamos a compartir. Vamos a compartir este gráfico que realmente es impactante y que muestra la real ponderación en ratio price earning de los sectores, ¿no? Acá tenemos todos los sectores, miren el sector tecnológico y miren la zona en la cual está el sector tecnológico en su inmensa mayoría, con empresas muy por arriba de estos valores, ¿no? Tenemos un sector industrial también bastante alto, un ratio price earning del S&P 500 muy alto también, y algunos sectores como energía o lo que tiene que ver con el sector de la salud, también por debajo, muy por debajo del ratio price earning en donde está el mercado. Pero lo importante a entender acá es que el mercado está con ratios de valoración muy, muy alto y empieza a haber una rotación muy importante hacia el sector de consumo defensivo. Esa rotación se está notando desde el último mes a esta parte, también de una manera muy importante y muy marcada. Ahí se los voy a mostrar en otro gráfico que muestra cómo el sector, ven, miren la rotación que hay en la última semana y en el último mes entre tecnológico y se va a consumo defensivo y se va a energía, consumo defensivo y energía en la última semana, ¿no? Y algo de industria, etcétera, pero básicamente energía y consumo defensivo. La burbuja de la IA empezó a explotar, no lo sé, no lo sé, lo que sí es que las valoraciones que tienen las empresas norteamericanas vinculadas a la inteligencia artificial está en niveles donde no admite un margen de error. Y esta semana hubo presentación de balances, una de los emblemas de la inteligencia artificial es Microsoft, presentó balances y el gasto de capital que está haciendo Microsoft en data center para su inteligencia artificial y su red de inteligencia artificial es realmente impactante el crecimiento. Entonces el mercado se pregunta, ¿es, la velocidad a la cual va la IA? Nadie lo discute. La monetización a la velocidad a la cual va la IA va acompañada de esa velocidad que lleva la IA en el desarrollo, va acompañada de los ingresos de las empresas o va acompañada también de muchos gastos. Entonces, y las valoraciones de la compañía, de cada una de las compañías de IA, no se ha ido muy arriba en relación a la velocidad a la cual suben los ingresos generados por la IA. Bueno, ese interrogante es lógico que se abra y las valoraciones empiecen a corregir, es muy lógico que eso ocurra, y además es sano para el mercado. Por lo tanto, esperemos que esta corrección sea una corrección y no una explosión como fue, no sé, las burbujas.com. No lo sabemos, lo que sí hay que estar muy atentos. Nosotros hace tiempo que desde este canal y de todos los cursos donde yo doy, venimos hablando de esto y venimos hablando de cuidado cuando vas a comprar calidad, trata de rotar, trata de tener dentro de tu cartera algo de consumo defensivo que haga contrapeso, que haga correlación dentro de tu cartera, porque si no, un derrumbe te puede dejar realmente complicado. Así que lo que estamos viendo es algo que se está iniciando y puede tener un efecto colateral en todo el mundo y en todas las acciones y puede tener un impacto también muy fuerte en la Argentina, así que a prestarle atención a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos disruptivos, como Anthropic, que desde el software vienen a desafiar empresas que tienen años de desarrollo tecnológico en software y que la velocidad a la cual se vienen los cambios puede que el desafío a los modelos de negocio sea muy rápido, muy, muy rápido. Yo digo, hay dos grandes cambios. La tecnología y la innovación tecnológica disruptiva sobre empresas no tecnológicas, pero también está
el desarrollo de inteligencia artificial o de tecnologías que pueden poner en jaque y que pueden ser disruptivos sobre empresas tecnológicas también. No es que porque estás en una empresa tecnológica estás a salvo. En consecuencia, a prestarle mucha atención a todo esto. Esperemos que la semana que viene, bueno, tengamos mejores noticias que la que tuvimos esta semana, que estuvo casi toda la semana atravesada por el escándalo del INDEC. Les dejo un gran abrazo, tienen acá para comentar, no hay ningún problema y nos vemos en el próximo video. Los que quieren hacer curso conmigo está habilitado. El curso de Value Investing empieza el 2 de marzo en clavebursátil.com, por supuesto, un curso que te enseña a entender cómo valorar las empresas y yo a todos les digo lo mismo, chicos, quédense un segundo porque lo vale. Miren la valoración de los alumnos. Yo siempre estoy orgulloso de cómo me valoran los alumnos en mis cursos. El 2 de marzo empieza el curso que te permite entender cuándo una empresa está cara, cuándo una empresa está barata. Y fíjense, 4.9, casi 5 estrellas. Y la verdad, además hay, no sé, hay 189 reseñas. Así que este es un curso que lo hicieron más de 1000 personas. 189 reseñas, así que, bueno, no me puedo quejar de los alumnos. Mi mejor propaganda son ellos. Les dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.